San Juan capítulo 3, versículo del 17 al 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ocupen sus lugares. Seguimos, hermanos, con esta conferencia que se llama ¿qué es la salvación? Pero esta vez vamos a ver ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo llego a ser salvo? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? Bueno, vamos a empezar. Y no se me distraiga, hermano y hermana que está escuchando esta conferencia. Para poder entender qué es la salvación, vamos a empezar definiendo qué es la palabra doctrina. Doctrina de la salvación. ¿Qué es doctrina? Significa enseñanza. ¿Cuántos saben qué significa enseñanza? Y la palabra salvación significa liberación de un estado o condición indeseable. En este caso es una liberación de la esclavitud, del pecado y de la condenación, de una situación de emergencia o riesgo o de un peligro. Bueno, pero ¿cómo puedo yo ser salvo entonces? Porque la Biblia me dice que Dios no envió a su Hijo, ¿para qué? Para que el mundo sea condenado. Aunque muchos hermanos aquí condenan a su hermano, a su hermana, tú eres un pecador, tú eres esto y aquello y te vas a ir al infierno. ¿Dios hizo eso? ¿Dios envió a su Hijo para esto? ¿Para qué envió Dios a su Hijo? Para salvar al mundo, que sea salvo por medio de Él. Pero dice, esto es lo más interesante para cómo nosotros podemos ser salvos. El que en él cree no es. A ver, vamos a repetirlo. El que en él cree. ¿Cómo? No nos escucho. No es condenado. ¿Cómo está eso? El que en él cree no es. El que en él cree. Pero el que no cree, ¿qué pasó? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos creen en Cristo acá? ¿Cuántos creen en Cristo? Ya sé que están tomando su café, hermanas, pero digan un amén aunque sea. Todos aquellos que creen en Cristo, ¿son qué? ¿Son qué? Salvos. Vean, hermanos, qué interesante es esto. Entonces la palabra salvación significa una liberación o liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, de una situación de emergencia o riesgo o de un peligro. Pero para que esto fuera posible se necesita un Salvador. ¿Y quién fue ese Salvador? ¿Quién? Aleluya. Cristo fue el que nos vino a salvar de este peligro, hermanos, que estaba en nuestras vidas. Para que esto fuera así, solo un Salvador. ¿Y cuál es el trabajo del Salvador? ¿Qué hace un Salvador? No el hermano que se llame Salvador, sino ¿qué hace un Salvador? Salva. ¿Ustedes han ido a la playa? No creo, ¿verdad? Pero ya a lo mejor en estas vacaciones. ¿Qué es lo que hace aquel que cuida la playa para que no se ahogue tu pequeñito? ¿Qué hace? Rescata. ¿Salva de qué? De nada, ¿verdad? Porque se está ahogando. Salva de un peligro, ¿sí o no? Ese es el trabajo de un Salvador. ¿Y cuál fue el trabajo de Jesús? ¿Cómo? Salvar nuestras almas. ¿Y qué tenían nuestras almas? ¿Estaban qué? ¿Perdidas en dónde? En el pecado. ¡Gloria a Cristo! Eso es lógica, hermanos. Por eso la palabra de Dios se estudia, se lee. No que hay hermanos que hablan de tantos textos y dicen todo. Bueno, ni se entiende qué, pero hay que profundizar la escritura. ¿Qué dijo el Señor Jesús? San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras. Hay hermanos que prefieren ver el libro de Calimán. Prefieren ver las novelas, las TV notas. No, hombre, hubiera visto las hermanas que se las saben todas. Pregúntele cómo terminó la novela. Hay hermanos que dicen, hermanos, yo no veo tele. ¿Sí o no? A ver, los hermanos. No la ve apagada, pero queda prendida. Pero queda prendida, ¿verdad? Y dices que me controla, dice, pues el controla. Hermanos, entonces, esto es iglesia del Señor. Que el Señor
vino, hermanos, a salvarnos de ese peligro. Como primer punto, tenemos que desarrollar y conocer y saber cómo podemos ser salvos. A ver, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Se lo han preguntado usted? ¿Cómo podemos ser salvos? A ver, ¿no trae la Biblia? ¿No? A ver, ¿cuántos trajeron Biblia aquí? No vayan a sacar otras revistas, ¿eh? ¿Cuántos trajeron Biblia aquí? ¿Cuántos trajeron dónde anotar y dónde apuntar? A ver, vamos a ver, hermano. Hermano, si quiere aprender. Bueno, la Biblia dice en el versículo 18 que leímos, el que en él ¿qué? Cree. ¿Qué va a pasar con él? Ah, pero alguien podía preguntar, pues todo el mundo cree. Sí, cierto, todo el mundo cree. También los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir este evangelio, o Juan el apóstol? Cuando dice, el que en él cree, no es condenado. Cree en qué. Cuando nosotros, hermanos, creer, ¿saben qué necesitamos para creer? Primeramente, hermanos, escuchar la palabra de Dios. ¿Alguien me puede buscar Romanos 17? Deje su pan un ratito y su café. Romanos 17. Ahora sí que se nos van a empachar en esta noche. Así como el alimento espiritual, también como el bocado que se está llevando a la boca. A ver, hermana. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¿Cómo puedo yo llegar a creer para que yo pueda ser salvo? ¿Y qué es lo que necesito creer? Pero ¿cómo es esta creencia? ¿Una creencia como la de los demonios? ¿Una fe como la que el mundo tiene? Usted pregúntele a su vecino y a todos los que están a su alrededor que no son cristianos. Dígale si creen en Dios. ¿Y qué le van a decir? ¿Que sí? ¿Esa es la creencia que pide Dios? Ah, bueno, ya están aprendiendo. Ahora, cuando dice también Santiago que también debemos de ¿qué? Bueno, también los demonios creen y ¿qué? Tiemblan. ¿Esa es la fe que hay que tener? ¿Esa es la creencia? No. ¿Cuál es? Hermanos, la creencia, ¿sabe dónde surge? Por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es fe? Fe es creer. Así que la fe es por el oír la música mundana. ¿No, verdad? Es por el oír al vecino que me da muchos consejos. Y qué buenos, ¿verdad? No, por los malos. ¿Qué? Entonces la palabra de Dios viene por el oír. La creencia viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Cuántos han escuchado de la palabra de Dios? ¿Cómo conociste a tu Salvador? ¿A través de qué? ¿A través del libro del Mormón o qué? ¿O de allá de los árabes? ¿No, verdad? Lo conociste a través de la palabra de Dios. Alguien te predicó, alguien te dijo, cree en Jesucristo y serás salvo. ¡Aleluya! Por eso, hermanos, es importante creer. Una vez que esto sucede, cuando creemos, obviamente que no todos creerán, ¿no? ¿Sí? Porque usted les dice, les habla, y había una hermana que me decía, no, hermano, ya estoy cansado. Hasta ya no tiene cabello la hermana. De tanto hablar de este varón y decirle, ¿y qué cree? No acepta al Señor y no quiere recibirle. Es que no todos creerán, hermano, ¿o sí? Dios ha mandado a su Hijo para que todos sean salvos por Él. Pero ¿qué tienen que hacer? Creer en Jesucristo para que ellos puedan ser salvos. Dale la gloria a Cristo. Otra vez, dale la gloria a Cristo. Pero todos los que sí crean o lo hagan serán salvos por medio de esa fe. Aleluya. Serán salvos por el medio de esa fe. Claro que obrando la gracia de Dios, como dijo nuestro hermano, que es un regalo que no merecíamos. ¿Lo merecíamos? ¿A poco éramos tan buenos? Yo me imagino a Dios allá arriba, ¿no? Y dijo, voy a ir a México, voy a ir a Israel. Estaba observando las tierras. No, hombre, es que ahí son bien buenos. No, ¿verdad? Vio que había que, hermanos, pecado. ¿Merecíamos que Jesús viniera a salvarnos? Pregunto yo. No lo merecíamos. Mas en cambio Él vino a salvarnos. Dale la gloria a Dios.
Por eso, usted no va a entender el amor de Dios. Cuando lleguemos al cielo, creo que es lo primero que le vamos a preguntar al Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo? Que envió a su Hijo único, que salió del seno del Padre. Envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿le va a pasar? ¿Qué pasa? No se pierda, mas tenga que. No los escuché, hermanos. Mas tenga que. ¡Aleluya! ¿Ya vieron? Entonces es importante creer. Por medio de la palabra viene la creencia en Cristo. Por el oír surge la fe y obrando la gracia en nuestras vidas. Dale la gloria a Cristo. Este favor, este regalo inmerecido, y esto no de nosotros, sino es regalo de Dios. ¿Sí me entienden? Porque nuestros buenos actos no nos van a ayudar para salvarnos a nosotros mismos. Imagínense al niño ahogándose en la playa y que se salve a sí mismo, si no sabe nadar. ¿Se salvaría a sí mismo? ¿Cómo le haría? ¿Necesita de quién? ¿Qué dijimos hace ratito? De un rescatista o de un salvavidas. ¿Quién es nuestro salvavidas? No los escuché. Aleluya. Es Jesucristo. Bendito sea el nombre.